Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia llena de calidez y sentimientos sobre una familia pequeña donde el amor es el hilo que une todo. En el ambiente sencillo de su hogar, Uyen y Ye, junto a su hija Maya, están preparando una comida especial para mostrar su cariño el uno al otro. Todo está listo desde la carne fresca hasta el aroma que se extiende por todo el patio. Pero detrás de esta sencilla comida, hay algo inesperado esperándolos. ¿Podrán el amor y la esperanza cambiar el destino de una familia? Acompáñenme para descubrir esta emotiva historia. Y no olviden seguirnos para conocer más. La pequeña casa de Ye y Uyen estaba tranquila junto a un camino rural vacío, donde cada mañana la suave luz dorada del sol se filtraba a través de los viejos árboles, cayendo sobre el suelo de madera envejecida y dibujando sombras danzantes. Ese ambiente siempre estaba lleno de paz, como si el tiempo se hubiera detenido para guardar los momentos más hermosos. Y en ese espacio, la risa contagiosa de Maya era el único sonido que hacía que todo cobrara vida y calor más que nunca. Maya, con sus grandes ojos y su sonrisa radiante, jugaba en una esquina de la habitación. Sus pequeños pasos corrían por todos lados y cada risa de Maya era como un rayo de sol que alejaba toda preocupación. Ye estaba sentado junto a la ventana observando suavemente. Veía a su hija saltar alegremente con sus manitas moviéndose como si quisiera tocar el cielo. Un sentimiento de orgullo y felicidad llenaba su corazón. Para Ye no había nada más maravilloso que ver cómo Maya crecía día a día con su alegría pura y sin preocupaciones. Pero entonces, algo que Ye no esperaba sucedió como una maravillosa señal de la vida. Maya se detuvo en medio de la habitación, lo miró a Ye con sus ojos brillantes y con una dulce sonrisa suavemente lo llamó: "Va Ye hoy". Esas palabras resonaron en la pequeña habitación simples, pero como campanas que llenaban el espacio, haciendo que el corazón de Ye se detuviera por un momento. Se quedó paralizado sin poder creer lo que había escuchado. Sentimientos encontrados surgieron en él: alegría, emoción y algo de sorpresa. Podía sentir cada latido de su corazón como si todo lo más hermoso de la vida se concentrara en ese instante. Esas palabras, aunque breves, contenían tanto amor y confianza que Maya sentía por él. Ye miró a Uyen, que estaba a su lado con una mirada llena de amor hacia él. Ya no pudo esconder su sonrisa y susurró con la voz temblorosa: "¿Oyes eso? Maya me acaba de llamar Valle". Uyen lo miró, sus ojos brillando de felicidad. Se acercó suavemente a Ye, colocando sus manos sobre sus hombros, como si quisiera compartir todo ese gozo que ambos sentían. Los dos se quedaron allí en un silencio lleno de amor, repitiendo esas palabras en sus corazones. Uyen sabía que aunque la vida a veces fuera difícil, el amor familiar era lo único que permanecía fuerte y completo. Ye era el padre que Maya necesitaba, y él era el padre que ella amaba. Maya, con sus grandes ojos, miraba a sus padres sin entender completamente lo que sucedía, pero su sonrisa parecía saber que acababa de hacer algo muy especial. "Va Ye hoy". La llamada resonó una vez más, esta vez aún más clara, como si quisiera confirmar que el amor entre padre e hija era real, profundo, y había superado todas las dificultades. Ye se sentó junto a Maya, la abrazó con ternura. El calor y el amor que sentía lo hacían sentir como si su corazón estuviera floreciendo. Acarició el suave cabello de Maya y susurró: "Mi amor, mi pequeña". Su voz se quebró por la emoción, pero su sonrisa nunca fue tan brillante como en ese momento. Ye sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en su corazón. Ese fue el momento que marcó un hito importante en su vida. Finalmente se había convertido en un verdadero padre, no solo por el título, sino por el amor y el cariño que sentía por Maya. Uyen, de pie junto a ellos, con los ojos llenos de lágrimas, pero llenos de alegría, miró a Ye y sonrió. "¿Lo ves? Maya me acaba de llamar Valle. ¡Qué maravilloso es esto!".
El ambiente se volvió de repente tranquilo, solo se escuchaba la risa pura de Maya, los suspiros de felicidad de Ye y Huyen. En esa pequeña casa los tres eran una familia unidos por un amor infinito. No había nada más importante que ese momento cuando caminaban juntos por el camino de la felicidad, a pesar de los desafíos que aún les esperaban. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas verdes tiñendo de dorado el sendero que bajaba hacia el mercado. Huyen tomaba la mano de Maya, la pequeña y encantadora niña caminaba junto a su madre, y sus pasos resonaban suavemente en el camino de tierra roja. El sendero estrecho pero familiar estaba marcado por sus huellas, dejando un rastro claro de sus días sencillos. Huyen miró hacia abajo con los ojos brillando de amor y cuidado. Hoy quería preparar una pequeña fiesta para sorprender a Ye con sus platos favoritos y los que Maya también estaba esperando. Quería ofrecer a su familia una noche cálida donde las risas y la felicidad disiparan todas las preocupaciones y el cansancio. El mercado no muy lejos de casa ya empezaba a llenarse de gente. El aroma de las especias, las frutas y verduras frescas y los gritos de los vendedores se mezclaban en el aire. El ambiente estaba lleno de bullicio, pero Huyen no olvidó advertir a Maya: «Sujétame bien la mano, no corras por ahí». Maya, con una mirada ingenua pero también llena de comprensión, asintió con la cabeza. La niña apretó la mano de su madre con fuerza. Sus ojos brillaron al ver los coloridos puestos del mercado. Aunque aún era pequeña, Maya siempre sentía la importancia de cada palabra de su madre, como si entendiera que el amor y la protección siempre eran lo más valioso en la vida. Huyen no pudo evitar sonreír al ver a Maya caminar a su lado sin necesidad de más recordatorios, porque la pequeña ya había aprendido a confiar y escuchar. Ambas se movían entre la multitud, y Huyen seleccionaba los ingredientes más frescos: tomates rojos y jugosos, peces frescos que aún se movían en los cubos de agua y ramos de hierbas aromáticas. Pensar en Ye y Maya hacía que su corazón se llenara de calidez, como si ese sendero fuera el camino hacia una felicidad sencilla pero profunda. En la pequeña casa, Ye estaba ocupado limpiando el jardín. Había trozos grandes de madera esparcidos por ahí, pero no tenía prisa. Con paciencia fue organizando todo, sus manos trabajaban rápido, pero su mente siempre estaba llena de pensamientos sobre el futuro. Cuidaba de las gallinas, los animales que siempre había considerado como un símbolo de esperanza, un comienzo para esos pequeños pero concretos sueños de una vida mejor para su familia. Sus pasos eran firmes pero suaves, como si cada acción fuera una promesa de un mañana brillante. Bibi, el perrito fiel de la familia, corría alrededor del jardín ladrando alegremente. Movía la cola con entusiasmo, como si percibiera el amor y el cuidado que Ye le daba a Maya a toda su familia. Cada ladrido de Bibi parecía una bendición para los sueños de Ye, un vínculo entre él y sus seres queridos. Bibi no solo era un perro, sino una parte esencial de la familia, trayendo alegría y calidez a esos momentos sencillos. Para Ye, aunque las tareas cotidianas fueran simples, cada acción que realizaba llevaba consigo un amor inmenso por su familia, especialmente por Maya. Hacía todo por un futuro mejor, un futuro donde la familia siempre estaría junta, feliz y en paz. Huyen regresó con pasos ligeros pero ágiles. Maya corría delante, sus ojos brillaban y no dejaba de gritar: «Papá, Ye, mamá, Huyen va a hacer carne asada para mí». Las palabras de la niña eran como una ola de alegría, sorprendiendo a Ye, que estaba de pie en el jardín. Se dio vuelta y vio la sonrisa radiante de Maya y Huyen. Ye sonrió ampliamente, sus ojos brillaban llenos de amor. «¡Qué bien! Hoy papá hará una comida deliciosa para Maya. ¿Te parece?». Abrió los brazos y abrazó a Maya, sintiendo el calor y la felicidad que le inundaban el corazón. Para Ye, cada momento como ese era invaluable, una confirmación de la familia feliz que estaba construyendo.
Uyen miró esa escena, su corazón también rebosaba de amor. Entró a la cocina donde Ye ya había preparado todo. El pequeño espacio estaba lleno de calidez. Ye había encendido el carbón rojo y el humo ascendía suavemente llenando el aire con un aroma delicioso. Ella se recogió el cabello con la mano y comenzó a ayudar a Ye a preparar la carne fresca. Juntos cortaban y preparaban los condimentos. Esos momentos, aunque simples, estaban llenos de conexión y confianza mutua. Ye colocaba cuidadosamente los trozos de carne en la parrilla, dejándolos caer sobre las brasas ardientes. El aroma de la carne asada comenzó a llenar toda la cocina, extendiéndose rápidamente por el entorno. La luz de las llamas, el humo ligero que se mezclaba con el olor, creaba una escena vibrante y cautivadora. Ye se inclinaba de vez en cuando moviendo la carne con las pinzas de madera, volteándola, mientras la luz de las brasas iluminaba su rostro, resaltando la paciencia y el cuidado que ponía en cada acción para su familia. Maya estaba a su lado con los ojos llenos de expectación. La niña miraba cada trozo de carne que se cocinaba, y su pequeño rostro no podía ocultar su entusiasmo. Uyen estaba a su lado, y sus ojos brillaban de felicidad al ver a Ye trabajar. Ambos no necesitaban decir mucho, pero el silencio entre ellos era una señal de entendimiento perfecto. Los tres, aunque sin palabras, sentían el amor que se tenían en ese momento. El sonido de la carne chisporroteando sobre las brasas, el aroma que se volvía más intenso, envolvía todo el jardín. Las suaves ráfagas de viento llevaban el delicioso olor fuera de la casa, haciendo que el ambiente en el jardín se sintiera más cálido, creando una atmósfera acogedora y familiar en su pequeño hogar. Ye sonrió suavemente, orgulloso de los platillos que estaba preparando, pero lo más importante era que estaba creando un momento cálido y feliz para las personas que más amaba.